este tema, ¿no es cierto? Límites y normas en los adolescentes. Generalmente asociamos los límites y las normas a los niños, que a ellos tenemos que educarlos, a ellos tenemos que ponerles normas, ¿no es cierto? Y es importante que nosotros reconozcamos la importancia de trabajar los límites y las normas en los adolescentes. Ahora, para esto necesitamos entender las edades, ¿no es cierto?, de los adolescentes, y la adolescencia en este momento se divide en dos etapas, ¿ya? La adolescencia temprana, que comprende de los 10 años a los 14. Recordarán ustedes que, ¿no es cierto?, quizá la mayoría de los que estamos aquí crecimos, ¿verdad?, con la adolescencia, no tan pequeños, quizá a los 12, 13 años. Sin embargo, esta etapa, ¿no es cierto?, se ha ido ampliando porque, bueno, han habido nuevos desarrollos, han habido, ¿no es cierto?, diferentes estímulos y todo lo que se trata de etapas de la vida, ¿no es cierto?, ha sufrido también algunas variaciones en las edades, ¿ya? Por lo tanto, la etapa adolescente temprana comprende de los 10 años a los 14 años. Reconocerán ustedes, ¿no es cierto?, también que las niñas marcan, ¿no es cierto?, la adolescencia con la primera menstruación, la menarquía. Por lo tanto, nosotros vemos que actualmente esto también se ha adelantado. Por lo tanto, es un promedio, ¿no es cierto?, de los 10 años, ¿ya? Puede ser que esto, en la medida en la que vamos avanzando en el tiempo, vaya disminuyendo más, porque hay casos de niñas de 8 años que ya están presentando, ¿no es cierto?, su primera menstruación. Así que igual es importante reconocer que estos cambios físicos, ¿no es cierto?, en el adolescente llevan también en conjunto con cambios psicológicos, ¿verdad?, con cambios hormonales que también tienen que ver con la impulsividad del adolescente y con esta búsqueda de identidad también, ¿ya? Ahora, luego tenemos la etapa adolescente tardía, ¿no es cierto?, que vendría a ser de los 15 a los 17 años. Entonces, hasta los 17 años nosotros tenemos adolescentes. A veces nosotros creemos que solo hasta los 16, 15, no. 17 años, ¿no es cierto?, siguen siendo adolescentes y es importante que nosotros podamos entender un poquito, ¿no es cierto?, que ellos necesitan límites y normas. Si bien nosotros necesitamos desarrollar autonomía en nuestros adolescentes, es importante que ellos desarrollen la autonomía no para hacer lo que quieren, sino para que sean capaces de hacer lo que tienen que hacer de forma autónoma, ¿ya? Ahora, quisiera que pudiéramos definir lo que son límites y lo que son normas, porque en ocasiones las confundimos y creemos que son lo mismo, pero no son lo mismo, ¿ya? Los límites delimitan el marco de acción, como nosotros pudiéramos, ¿no es cierto?, comparar con un terreno donde nosotros observamos cuál es el límite que le corresponde el terreno a una persona, ¿no es cierto?, que puede estar quizás separado por una pared, por rejas, ¿no es cierto?, pero ese es el límite y delimita, ¿no es cierto?, un espacio físico. Muy bien, los límites, ¿no es cierto?, en el relacionamiento de las personas, ¿no es cierto?, en este caso en los adolescentes, el límite va a delimitar el marco de acción, es decir, hasta dónde puede actuar, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer. Y las normas son las orientaciones para cumplir los límites. Son la forma en la que el adolescente va a manejarse dentro de ese límite que está establecido, ¿ya? Esa es la gran principal diferencia que existe entre límites y normas. Podemos entender entonces los límites como las líneas rojas que no se deben cruzar, ¿no es cierto? Y las normas son herramientas que ayudan al cumplimiento de los límites, que permitan que el adolescente no cruce esa línea roja, ¿ya? Ahora, los límites comprometen seguridad física, tanto a nuestros hijos, ¿no es cierto?, a nuestro adolescente, como también a su entorno, a las personas que están alrededor de ellos. Y también es importante, ¿no es cierto?, que los límites es un trabajo del adulto, ¿ya? Es el adulto quien debe definir los límites y no hay posibilidad de margen. Es decir, ese es el marco de acción, estas son las líneas rojas que no se deben cruzar y esto debe cumplirse. Ahora, las normas que son las que permiten que se cumplan, ¿no es cierto?, o que se respeten estos límites, al ser herramientas que ayudan, ¿no es cierto?, a que se cumplan, es importante que se pacten con el adolescente.
No es lo mismo con un niño menor a 9 años, porque lo que tú dices, eso se hace sin negociar. Sin embargo, cuando pasamos los 10 años, es importante hacer una negociación. Y no es grave saltarse una norma siempre y cuando se cumple el límite. O puede modificarse una norma, ¿no es cierto?, en la medida en la que va creciendo mientras no se pase el límite, porque la línea roja está marcada y no se debe cruzar, ¿no es cierto? Y es importante también reconocer que las normas se pueden acordar en conjunto con el adolescente. De hecho, es lo más recomendable porque asegura que el adolescente cumpla, ¿no es cierto?, con esta norma y por lo tanto se respete también el límite. ¿Ya? Ahora, miren, esto es súper importante. Dice, debemos ver los límites y las normas como una forma de cuidado a nuestros hijos, porque generalmente asociamos principalmente las normas como un modo de proteger a la sociedad, pero al pensar en la sociedad no nos damos cuenta del alcance que tienen, ¿no es cierto?, sobre nuestros hijos y además de la responsabilidad que recae sobre los padres, porque cuando nosotros hablamos de proteger la sociedad, pensamos entonces que es la sociedad la que tiene que poner las normas y es entonces la sociedad quien tiene que enseñar a mis hijos, ¿no es cierto? Pero esto no es así. Las normas y los límites a quien en primer lugar van a cuidar van a ser a nuestros hijos, a nuestros adolescentes. Por lo tanto, es súper importante que nosotros podamos considerar, ¿no es cierto?, el establecer límites y normas y por eso creo que es importante que podamos tener esta temática el día de hoy. Ahora, ¿quiénes son los responsables de establecer, no es cierto? Son los padres. Los padres como adultos son los que deben poner los límites y deben establecer las normas en conjunto con el adolescente. Pero es el padre, no es el hijo el que dice, ya, mira, lo vamos a hacer así. No, tú puedes escuchar a tu hijo para que se logre una negociación, para que se logre pactar en relación a qué normas van a estar para que los límites se puedan cumplir. Pero es el padre quien establece las normas y son los hijos quienes deben cumplirlas. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de las normas y los límites en los adolescentes? ¿Ya? Recordemos que estamos hablando de entre los 10 y los 17 años. Lógicamente puede haber, ¿no es cierto?, una diferencia entre niños a lo mejor que les cuesta más lograr la madurez, ¿no es cierto?, sobre los 17 años, o tal vez estamos hablando de niños de 8 o 9 años que tal vez tienen, ¿no es cierto?, ya unos pasos adelantados hacia lo que corresponde a la adolescencia. Entonces, los primeros beneficios, voy a hablar de 8 beneficios. Los primeros, ¿no es cierto?, los tenemos aquí en esta presentación y nos indican que crean un espacio que es consistente y es predecible. El adolescente sabe lo que le va a pasar. El adolescente se siente, ¿no es cierto?, en un espacio que no está en el aire, que no está sin saber lo que le va a ocurrir. Sino que es consistente y es predecible. Antes de ayer observamos una película con nuestra hija y me llamó mucho la atención cómo un muchacho, ¿no es cierto?, a quien se le murieron los padres cuando él era niño, se manejaba justamente en un espacio muy inconsistente y muy impredecible y por lo tanto se metió en muchos problemas y en muchos peligros hasta que entró a un campamento de verano. Y en el periodo del campamento, él logró un espacio consistente y predecible, porque sabía lo que iba a pasar, porque sabía lo que no tenía. Imagínense, con solo un verano la vida de este muchacho cambió y tomó sentido. Entonces, ¿cuán importantes, no es cierto?, son las normas y los límites en un adolescente? En segundo lugar, brindan orden dentro de todos los cambios que tienen. Es importante reconocer que el adolescente atraviesa por cambios físicos, ¿no es cierto?, que se observan, que señoritas que ven de repente cómo les crecen los senos, les ensanchan las caderas, esta incomodidad del periodo menstrual, ¿no es cierto?, el cambio de ánimo que esto provoca en los varones, el cambio de la voz, de repente que les empieza a crecer vello, ¿no es cierto?, y quizá todavía no están ni ahí con afeitarse hasta que los amigos lo empiezan a molestar. Entonces son cambios que son fuertes para ellos, cambios de pensamiento, empiezan a mirar al otro sexo de una manera distinta y no lo habían experimentado antes, ¿no es cierto? Antes les daba lo mismo si había una niña al lado o más bien la rechazaban, ahora empiezan a sentir cosas extrañas que ni ellos mismos saben entender o expresar, ¿no es cierto? Entonces, el límite y la norma le brinda orden a su vida.
Dentro de todos estos cambios, dentro de todo esto que se empieza a desordenar en su vida, ¿no es cierto? Le da un orden, por lo tanto, son importantes y son necesarias. En tercer lugar, proporcionan un marco de libertad y lamentablemente esto siempre se entiende de otra manera. Se entiende que la norma y el límite te esclaviza, ¿no es cierto? No es que no soy libre, es que yo no quiero, no puedo hacer lo que yo quiero. Sí, puedes hacer lo que tú quieres dentro del límite, sabes hasta dónde puedes llegar y esto les proporciona un marco de libertad, los ayuda a los adolescentes a saber hasta dónde pueden llegar y protegerse a sí mismos, ¿no es cierto? Y por eso es que les ofrece seguridad, porque ellos saben que si cumplen esta norma y este límite no pasan, no exceden ese límite, ¿no es cierto? No les van a ocurrir cosas malas. El problema está cuando tú sales de la norma, cuando tú cruzas el límite, ¿verdad? Entonces le ofrece seguridad mientras el adolescente se mantiene dentro de él. ¿Qué más? Ayudan a adquirir autocontrol. ¿Por qué? Porque lógicamente el impulso de los chicos de vivir esa experiencia, de cumplir ese deseo, ¿no es cierto?, de dejarse llevar por el momento, va a estar delimitado y por lo tanto va a tener que tomar la decisión de quizá no hacer cosas que no les están permitidas, por así decirlo, y va a empezar a desarrollar este autocontrol, el aprender a decir esto no lo puedo hacer y no dejarse llevar por ese impulso, sino lograr, ¿no es cierto?, que la razón también le lleve a tomar buenas decisiones. También es importante que contribuyan al desarrollo de la inteligencia emocional. Y aquí estoy hablando principalmente de dos emociones muy importantes y una es la intolerancia a la frustración. ¿Cuán frustrados se sienten nuestros niños cuando nosotros les decimos que no? ¿Verdad? Ellos se frustran, ellos se enojan, ellos se molestan y consideran que somos los peores padres del mundo, los más malos que pueden haber. Y entonces, cuando tú pones normas y pones límites en el adolescente, le estás enseñando a trabajar esa tolerancia y la frustración. Porque el jefe no siempre te va a dar permiso para cuando tú quieras salir o te quieras tomar unas vacaciones. O tú no siempre vas a poder llegar y acceder a la cantidad de dinero que tú quieres en un banco. Hay límites. Hay normas que tienes que cumplir y el adolescente las necesita para poder desarrollar esta inteligencia emocional. Y la otra emoción tiene que ver con la empatía, con entender a la otra persona, ponerse en el lugar del otro. ¿Por qué el otro me está diciendo que no? ¿Por qué no puedo pasar el límite? Porque le afecta al otro. ¿No es cierto? Recuerdo siempre mi padre me decía, Fungi, tu libertad termina cuando empieza la libertad del otro. Y es tan real, pero en ocasiones nosotros creemos que somos el hoyo del queque, ¿no es cierto? Que no, que todo se trata de nosotros, que somos el centro del universo y nos da lo mismo a los demás. Entonces, las normas y los límites contribuyen al desarrollo de la inteligencia emocional. ¿Qué más? Apoyan a la construcción de una sana autoestima. ¿Por qué? Porque hay satisfacción en el cumplimiento de la norma y el límite. Porque hay una satisfacción en ver el resultado de lo que yo logro, ¿no es cierto? Y de cómo yo logro también satisfacer a mi entorno, de cómo yo al hacer las cosas de manera correcta, ¿no es cierto? Estoy demostrando una conducta apropiada, por lo tanto, desarrolla en mí, construye en mí, en el adolescente, ¿no es cierto? En este caso, una sana autoestima. Y finalmente, ayudan a construir un universo ético para desenvolverse en sociedad, donde él aprende aquello que es correcto y aquello que es incorrecto y por lo tanto, ¿no es cierto?, va a poder desenvolverse en la sociedad reconociendo lo que está bien y reconociendo lo que está mal y lógicamente sin hacer lo que está mal porque ya lo aprendió, ¿no es cierto? Porque ya construyó un universo ético. Entonces, si vemos, son muchos los beneficios de establecer normas y límites. Ahora, tiene que haber un equilibrio, es súper importante porque a veces nos pasa que de repente no, ya nuestros hijos están grandes, entonces ellos no necesitan límites, ellos ya aprendieron, ya saben lo que tienen que hacer, ¿no es cierto? Pero no es bueno, al igual que tampoco es bueno poner demasiados límites, ¿no es cierto? Que no los dejamos hacer nada, no pueden salir a ninguna parte, tienes que estar en la casa y límite, 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 límite. No, tiene que haber un equilibrio. Esto es súper importante porque todos los extremos son malos, incluso al momento de poner normas y límites. Ahora, ¿qué normas debo ponerles a los adolescentes? ¿No es cierto? Generalmente a los niños pequeños
No sé, yo le pongo la norma de que no se comen dulce, de que no puedo comer entre las comidas, ¿no es cierto? Que, no sé, no va a tomar el celular después de las 9 de la noche. Pero ¿qué normas debo ponerles a los adolescentes? Tengo que pensar, en primer lugar, que son normas que le brinden seguridad. Entonces, en relación a la alimentación, yo debo ponerle normas, por ejemplo, con el consumo de sustancias, debo ponerle normas con la cantidad de azúcares y la cantidad de carbohidratos, pero que se alimenten de una manera adecuada, porque también pasa que el adolescente puede caer en un trastorno de alimentación, como lo es la anorexia y la bulimia. Chicos preocupados tanto de su aspecto físico que dejan de comer. A mí me sorprendió al volver de la pandemia cómo volvieron muchos chicos muy gorditos, ¿no es cierto? Y fue increíble cómo ellos lograron esta fuerza de voluntad y este año llegaron todos flacos, bueno, no todos, pero muchos, muy, muy flacos. ¿Por qué? Porque hicieron trastornos de alimentación, ¿no es cierto? O sea, sí, era una fuerza de voluntad, pero en realidad no tuvieron las normas indicadas en relación a la alimentación. Entonces, es súper importante. Tienes que comer todas las comidas. No, entonces, tienes que sentarte a la mesa a comer con nosotros y te sientas y te comes el plato, ¿no es cierto? Quizá un plato más pequeño, pero la norma es tienes que comer, ¿verdad? Y se come todo junto o el límite vendría a ser todas las comidas y la norma es todos juntos, ¿no es cierto? Para poder cumplir ese límite, que él coma todas las comidas. Ayer un muchachito me comentaba y me decía, no tía, yo recojo mi comida y me la llevo a mi habitación. Es lo peor que podemos hacer con un adolescente. ¿Ya? También normas en relación al descanso, porque los chicos necesitan tener al menos entre 8 y 10 horas de descanso, el adolescente porque después en la mañana se levanta, tiene que ir a clases, tiene que alistarse, tiene que asearse, ¿no es cierto? Hay chicos que se levantan y se cambian de ropa y así salieron, ¿no es cierto? Sin asearse y eso tampoco está bien. Entonces es importante que ellos tengan normas en relación al descanso. Es importante que ellos tengan normas de horarios. Tienes que levantarte a tal hora, tienes que salir de la casa a tal hora, tienes que volver a tal hora cuando vas, sales y vas al centro, ¿no es cierto? Que cumpla el horario que se está diciendo y aquí es donde podemos negociar. A lo mejor tú le dices a las 8 y él te dice, no, mamá, a las 9 ya, entonces a las 8:30. Pero tiene que cumplir, no puede llegar a las 9 si él dijo a las 8:30, ¿no es cierto? Es importante también el cumplimiento de los horarios. También los lugares, a qué lugares puede ir y a qué lugares no puede ir. Un adolescente no corresponde que asista a discotecas. Las discotecas, ¿no es cierto?, son para mayores de 18 años. Y claro, mucho se utiliza la falsificación de documentos y finalmente a la empresa le conviene ganar plata, le conviene que le paguen la entrada, entonces su excusa si es que llega una fiscalización va a decir es que a mí me mostró el documento y yo no tuve tiempo de revisar si es que era válido o no, ¿no es cierto? Pero el muchacho ya está allá adentro, entonces tengamos cuidado, o sea, él tiene que crecer con la norma de que hay lugares a los que no puede ir, no corresponde, quizá a la casa por ejemplo, a la casa de la polola, a la casa del pololo, del novio, ¿no es cierto? Menos si es que están solos, si es que no están los padres. Entonces, ese tipo de normas son importantes y que son necesarias porque le brindan seguridad. Una pareja de jovencitos en una casa donde no están los padres, de un beso pasan a la cama y de la cama termina embarazada, ¿no es cierto? Quizá no, quizá sí, pero es tan incierto, ¿verdad? Entonces, brindemos seguridad también en el rendimiento académico, ¿no es cierto? Y aquí sin irnos a los extremos, no le voy a exigir la mejor calificación, quizá no a todos va a ser igual, necesito a lo mejor aplicar una consecuencia porque hay una nota baja, pero hay que evaluar el procedimiento, hay que evaluar el proceso, el esfuerzo del niño, ¿verdad? Todo eso también es importante que se pueda normar. Y la colaboración en el hogar, me sorprende mucho escuchar a padres que sus hijos no hacen nada. Es increíble como los chicos, no, tía, pero yo hago mi habitación. Sí, pero es tu habitación, pero ¿y la colaboración en el hogar? Nadie entra a la habitación de un adolescente, ¿no es cierto? Entonces, es un tema del adolescente, pero sí todos entramos al baño, sí todos entramos a la cocina, todos comemos, todos, ¿no es cierto? Tenemos ropa limpia, nos sentamos en el sillón. Entonces, tiene que haber una norma de colaboración en el hogar, ¿ok? ¿Qué vas a hacer tú? Y ahí entramos también en una negociación. Es que a mí me gusta lavar los platos, yo recojo la mesa, yo trapeo, yo hago los baños, ¿no es cierto? Pero es importante establecerlo con normas, porque ustedes se habrán dado cuenta que si al adolescente no le dicen lo que tiene que hacer, no lo hace, no se le ocurre.
Su cerebro está reseteado, está en blanco. Entonces tú le tienes que decir puntualmente cómo lo tiene que hacer porque no se le va a ocurrir hacerlo de otra manera. ¿Ya? Ahora, aquí hay algunos aspectos a considerar. Uno, tienes que reflexionar con tu pareja, con tu esposo, con tu cónyuge antes de establecer las normas con tus hijos, ¿ya? Porque estamos hablando de que cuando es adolescente las vamos a negociar, las vamos a pactar las normas. Por lo tanto, primero tienes que llegar a un acuerdo con tu pareja, con tu esposo, ¿no es cierto? Con el papá de tu hijo. Si tus padres, si ustedes son padres separados, tienen hijos adolescentes, siéntense y conversen las normas que van a poner, porque las mismas normas que están en la casa de la mamá tienen que estar en la casa del papá o en la casa del abuelito, de la abuelita, sobre todo cuando son niños que los cuidan, ¿no es cierto?, que se van el fin de semana, o aquí en Chile que se da mucho esto de trabajar en la minera y que están 7x7, 15x15, y los niños tienen unas normas en un lado y otras normas en otro, y es muy dañino. O a veces llega el papá y las normas cambian. Y todos esperan que el papá se vaya porque las normas son más flexibles cuando no. Entonces, cuidemos eso porque esto sí le genera inconsistencia e inestabilidad, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Observa cómo se desenvuelve tu hijo. Míralo. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que no hace? ¿Qué le cuesta? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Para que a partir de eso tú puedas establecer los límites que tu hijo necesita, ¿ya? Ahora, es súper importante considerar lo que genera conflicto. Porque, por ejemplo, me ha pasado que hay papás que no tienen ningún problema con sus hijos en relación al celular porque no lo pescan. Son deportistas, entonces más bien están todo el rato que de hecho no contestan el teléfono porque no pescan el teléfono, ¿no es cierto? Entonces, su problema no es el uso del celular, no están pegados al celular horas y horas y horas y no hacen las cosas. Pero a lo mejor el conflicto está entre que no ordena su habitación. Entonces, ahí es donde yo tengo que poner la norma. Es ahí donde yo tengo que poner un límite. ¿Ya? Y establecer límites con lo que estés a gusto como padre. A veces hay papás que ponen los límites solamente para darles en el gusto a los hijos o por llevar la fiesta en paz y no están a gusto. Y esto después genera conflicto en la relación con el adolescente, porque frente a cualquier situación la sacas, ¿no es cierto? La tiras así y genera daño, ¿ya? Porque cuando no estás a gusto, lógicamente no tienes muy buenas cosas que decir. Ahora, viendo los consejos, ¿no es cierto?, para familias, me gustó muchísimo lo que engloba, ¿no es cierto?, esta fundación y la comparto allí para que quede claro que la información la saqué de aquí y de hecho estoy utilizando las mismas imágenes porque realmente creo que tienen un contenido muy bueno y que justamente es lo que quiero mencionar y es la realidad, ¿no es cierto?, que se experimenta con el adolescente. Cuando tú tienes un adolescente y necesitas establecer en él límites y normas, primero tienes que escuchar las necesidades de tu hijo. ¿Cuántos de nosotros realmente nos sentamos a escuchar a nuestros hijos? Ay, pero es que tienen tantas tonteras que decir. Sí, pero esas tonteras son importantes para ellos y son donde ellos se manejan. Entonces, intenta entender por qué actúan de la forma en la que lo hacen. Porque se sienten presionados tal vez, porque a lo mejor están enamorados, porque a lo mejor están frustrados, porque a lo mejor no se sienten bien consigo mismos en cuanto a su aspecto físico. Ponte en el lugar de ellos, escucha cómo ellos se sienten, escucha cómo ellos están experimentando su vida. ¿Por qué? Porque con esta información te será más fácil entenderlo mejor y poder establecer normas adecuadas y que sean eficaces. Si aquí lo que importa es que se cumplan. Establecer normas que no se van a cumplir no tiene sentido. ¿No es cierto? O sea, la idea es establecer normas que se cumplan y que permitan que tu hijo se mantenga dentro del límite. Ese es tu objetivo. Entonces, en la adolescencia, sus prioridades cambian, no son las mismas. De hecho, el adolescente no está ni ahí con agradarte a ti. A quien quiere agradar es a sus pares. Entonces, partiendo de eso, es súper importante que tú puedas establecer normas y que lo entiendas, ¿no es cierto?, por qué actúa de la forma en la que lo hace. Dos, intenta llegar a acuerdos, ¿no es cierto? O sea, cuando tú pactas, cuando tú negocias, ¿cuál es la idea, no es cierto? En una resolución de conflicto es que ambas partes sientan que ganaron, ¿verdad? Ambas partes se sientan satisfechas. Quizá, ok, no ganó el uno sobre el otro, pero sí hay una satisfacción frente al resultado. Entonces, hay que llegar a un acuerdo.
Después de escuchar la necesidad, ¿no es cierto?, de tu hijo, puedes negociar y acordar las normas y, lógicamente, frente a una norma tiene que haber una consecuencia por el incumplimiento de la norma o incluso una consecuencia positiva por el cumplimiento, ¿no es cierto? No sé, te voy a dar una mesada, vas a tener más internet, vas a tener permiso los fines de semana, ¿sí? Entonces, escuchar, entender y pactar no nos va a quitar la autoridad. Muchos caen en ese error de pensar que no, es que si yo le doy la oportunidad de opinar siquiera, ¿no es cierto?, pierdo autoridad. No, más bien estás ganando autoridad porque le estás demostrando que confías en tu hijo, que crees en él. Y, ¿no es cierto?, dice, si se sienten parte de la decisión, tendrán más compromiso para cumplir esa norma. Si no, no se sienten identificados con ella. Recuerda que los límites nos sirven para educar, ¿sí? Para educar. No hacerles la vida imposible, sino para educarlos. Ahora, 3, explica las normas. Mira qué importante cómo nos plantea 4 pasos. Primero, describir lo que queremos, sin calificativos negativos. Es que eres un desordenado. No. Quiero que tu habitación esté ordenada. Qué distinto, ¿no es cierto? Describe lo que quiere. Ahora, ¿qué implica que esté ordenada? Porque el adolescente te dice, pero yo encuentro que está ordenada, yo lo veo ordenado, ¿no es cierto? Ok, que tu ropa esté en el closet, que la cama esté hecha, que la basura esté en el basurero, que no hayan platos y vasos y que no haya nada en el piso, que esté barrido, ¿sí? Describir lo que queremos sin decir esto es un desastre, eres un cochino, no. Segundo, razonar con ellos por qué debe cumplirse. Porque si tu habitación está ordenada, tu mente va a estar ordenada, porque tú vas a tener el deseo de hacer las cosas, porque vas a encontrar las cosas más rápido, porque no se va a ensuciar tu ropa, ¿no es cierto?, por tirarla en el piso, porque cuando tú llegues a tu cama va a estar hecha y los chicos dicen, pero si me voy a volver a acostar, ¿para qué la voy a hacer? ¿Han escuchado esa respuesta? Bueno, porque es importante tener el hábito de hacerla, porque hay que sacarle, ¿no es cierto? Hay que se ventile, luego que esté estirada, porque en cualquier momento puede venir alguien y va a estar desordenado, y no es incómodo sentarse en una cama desordenada. Es importante razonar con ellos. Tercero, fijar un límite de tiempo. ¿Cuándo va a estar la habitación? Porque, puede pasar días enteros, ¿no? Pero tú no me dijiste cuándo. Entonces, ya la voy a ordenar, ya la voy a ordenar, ya la voy a ordenar. Y ahí queda, ¿no es cierto? Es importante fijar un límite de tiempo. Y por último, establecer las consecuencias que siguen al cumplimiento o no de la norma, ¿no es cierto? Si tú ordenas tu habitación todos los días, esto va a pasar, y si tú no lo ordenas, esto va a pasar, ¿no es cierto? Y esto mismo en relación a cualquier norma que tú quieras aplicar, en horarios, en alimentación, ¿no es cierto?, en el uso del celular. Es súper importante poder seguir estos pasos y además recordar utilizar un tono de voz firme, porque lo que estoy diciendo es serio, pero amable, porque te lo estoy diciendo porque te amo. Ambos mensajes tienen que llegar, ¿sí?, al adolescente. 4, las consecuencias deben ser claras y coherentes a la norma, ¿no es cierto? Porque a veces, uy, la consecuencia no tiene nada que ver con lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el adolescente? Se enoja, ¿sí? Se enoja mucho. Ahora, es importante que sea claro, ¿no es cierto? Pero es que yo no te entendí que esto iba a ser así. No, tiene que ser claro. Si has establecido unas consecuencias que no son castigos, sino la acción que sigue a la conducta, no es una consecuencia, ¿no es cierto?, deben estar relacionadas con la acción ocurrida y ser proporcionales. Aquí nos brinda un ejemplo. Si ha sobrepasado el tiempo dedicado a la tecnología, al día siguiente va a tener menos tiempo. Si se gastó el plan del celular, va a tener que esperar hasta el próximo mes porque no se le va a dar, ¿no es cierto? Que tenga relación con lo que faltó, con lo que no cumplió, ¿ya? Y hay que dejarles que asuman consecuencias para poder aprender de ellas, porque a veces somos los primeros en darles lo que no tienen, ¿no es cierto? No, es que no come, aquí en Chile me van a entender, no come de la Junaep, entonces yo le mando un buen no, pues, o sea, si tiene que comer de la Junaep, tiene que comer de la Junaep y después come en la cena, pero si mi hijo sabe, ¿no es cierto?, que yo le voy a dar otra cosa, que no pasa nada, si es que pierde el beneficio, por ejemplo, lógicamente no va a tener significado en su vida. Entonces,
Oye, si tú no vas a la Junaev todos los días, vas a perder el beneficio. La Junaev es un beneficio que tienen los niños aquí en Chile, ¿no es cierto?, de recibir una alimentación cada día. ¿Ya? 5, mejora la comunicación. Si tú quieres que tus hijos cumplan, ¿no es cierto?, con las normas y respeten los límites, tienes que mejorar la comunicación con ellos. Tiene que haber un clima de confianza donde él sea capaz de decirte lo que piensa, lo que siente. Por eso yo siempre les digo, cuando ustedes hablen con sus hijos, pregúntenle lo que siente y lo que piensa. Ahora, si hay una mala comunicación con tu hijo, parte viendo películas y preguntándole cómo cree que se siente el personaje de la película. Y así vas logrando abrir un canal de comunicación hasta que en algún momento sea quien él te diga cómo se siente y lo que piensa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque así podrán acudir a ti cuando tengan un problema y se sentirán apoyados por ti. Recuerda, dice, que los adolescentes no cumplen las normas solo por imposición. Les es más fácil cuando hay afectividad y respeto. De hecho, generalmente frente a la imposición, el adolescente tiende a rechazar y es súper crítico el adolescente, entonces también hay que considerarlo. Entonces, es más fácil cuando hay afectividad, cuando hay respeto, cuando hay ese compromiso, ¿no? Es que no le quiero fallar, ¿no es cierto? Porque se juega mucho eso. O no, es que quiero que mi mamá me dé permiso para otra cosa, entonces, no, yo voy a cumplir. Pero la comunicación es súper importante. No se trata de ser su mejor amigo, pero sí un apoyo, ¿sí? Es importante. 6, no entres en luchas de poder. Y esto es lo peor. Y esto se da cuando uno se descontrola emocionalmente. Entonces intenta controlar tus emociones cuando no obedecen o no responden a tus demandas. Si estás enfadado, puedes tomar decisiones equivocadas, así que mejor tómate un tiempo para calmarte y habla con tu hijo de nuevo cuando estés tranquilo, porque en el momento van a ser unas peleas a gritos. Hoy día me dio mucha pena conversar con un adolescente que me decía, no, no puedo, la relación con mi mamá es mala y no podemos solucionar, no podemos hablar. Y me termina gritando y yo me siento mal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por las emociones y es lógico, si nosotros también nos enojamos, también nos decepcionamos, ¿no es cierto? También nos desilusionamos, nos frustramos, nos entristecemos. Por lo tanto, aprendamos a manejar, invierte tiempo en conocer y gestionar tus propias emociones. Esto es fundamental, sobre todo cuando tienes adolescentes, porque el adolescente es crítico. El niño pequeño imita, tú gritas, él grita. El adolescente, tú gritas y te está observando para después sacártelo en cara. O quiere gritar más fuerte que tú para imponerse sobre lo que tú estás diciendo. Entonces, cuida eso. 7, dale responsabilidades. A los adolescentes les gusta que se les trate como adultos. Lógicamente uno cae en el que es cuando le conviene, ¿no es cierto? Cuando le conviene quiere ser adulto y cuando le conviene quiere ser todavía niño. Pero a los adolescentes les gusta que se les trate como adultos. Y si les damos responsabilidades que puedan llevar a cabo, ¿no es cierto? Se sentirán con mayor confianza y autoestima en relación a la responsabilidad que nosotros le asignemos, pero cuidemos lo que le vamos a dar, ¿no es cierto? Porque si vamos a dejarlo cuidando al cabro chico, al hermano menor, ¿no es cierto? O cocinando, también es una responsabilidad que no le corresponde. O sea, no es lo mismo que le pidamos una vez que se quede con el niño por una situación puntual o que de repente, ¿no es cierto?, cocine algo rico porque le queda, no sé, hace un pastelito rico, a que le demos una responsabilidad. Sí, recuerda, ¿no es cierto?, que la responsabilidad es un aprendizaje, ¿ya? Ahora, conlleva su tiempo. Es decir, que su responsabilidad sea, como les decía anteriormente, ¿no es cierto?, lavar los platos, limpiar los baños y ten paciencia, ¿sí? ¿Te acuerdas la primera vez que le enseñaste a tu hijo a hacer la cama? ¿Cómo la hacía? Bueno, ahora que es adolescente, ¿no es cierto?, vamos exigiendo un poquito más, pero tiene que ir aprendiendo. Ahora, si no está aprendiendo, algo está pasando, ¿ya? Pero necesita tiempo y necesita dedicación. Yo no sé si ustedes han visto en TikTok, pero el otro día me mostraron unos videos donde hay mamás que enseñan así al esposo y al hijo, por ejemplo, a cómo ir al baño y no ensuciar la tapa del baño, ¿no es cierto?, cuando hacen pipí. Entonces, así como súper claro y con todo, y después en la cocina, y cómo tienen que limpiar, y cómo tienen, porque son cosas que no se hacen como uno espera quizás. Entonces hay que enseñarlas, hay que darle la responsabilidad, pero hay que enseñarle cómo se hace esa responsabilidad, ¿ya? Y darle margen para que decida tareas, ¿no es cierto? Puedes hacer el baño, puedes lavar los platos, puedes barrer. ¿Qué prefieres? Ok, entonces ya el hijo escoge. ¿Qué más? Hazle sentir valorado.
Y esto, por favor, papás, mamás, tíos, tías, abuelitos, quien sea que me esté escuchando, es súper importante. Porque muchas veces nosotros cuando tenemos un adolescente frente a nosotros que nos ha hecho enojar por algo que hizo, tendemos a ofender y tenemos que cuidar mucho esa parte porque no se trata aquí de humillar o de denigrar, ¿no es cierto? O de hacerlo sentir miserable. Se trata de que aprenda que lo que hizo no lo debe volver a hacer, de que cometió un error, de que la conducta no estuvo bien, no él o ella como persona. Para un adolescente, tu opinión y valoración de él o de ella, ¿no es cierto?, sigue siendo importante, aunque a veces pueda no parecerlo. No, que a él no le importa nada, sí, sí le importa. Entonces, cuida muy bien lo que dices, cuida muy bien cómo te refieres a tus hijos. Evita juicios. A los adolescentes les cargan los prejuicios y le cargan, ¿no es cierto?, que te hagas un juicio. Pregunta antes. Evita las descalificaciones a ellos y a sus amigos. Evita críticas negativas por su nueva forma de pensar y te va a pasar que tienen formas de ver la vida de una manera diferente y uno dice, ¿de dónde sacó esto? Bueno, no critiques de manera negativa lo que está pensando, porque es su nueva forma de pensar, porque a partir del contexto, de las experiencias, del reseteo que tienen en su cerebro, cambiaron por su forma de vestir, por su forma de hablar. Habrán notado ustedes que empiezan a hablar como, no sé, un youtuber o de repente de una serie que ven, o empiezan a hablar como escriben, que es terrible, ¿no es cierto? O de repente toman palabras en otros idiomas. Hay que evitar juicios, descalificaciones y críticas. ¿No tienes algo bueno que decir? Mejor no digas nada, a menos que el vocabulario, ¿no es cierto?, contenga groserías, ofensas, que, no sé, su forma de vestir exhiba más de lo que debiera, ¿no es cierto?, su cuerpo. O sea, ahí es donde tiene que estar el límite, ¿verdad? Entonces intenta, bueno, si algo no te gusta, díselo, pero de forma constructiva. ¿Ya? Explícale por qué no es apropiado vestir de esa manera, no diciéndoles que te ves, ¿no es cierto? O es que eres una, no, cuidado, y que sea de una manera constructiva. Intenta proporcionarle mensajes positivos cada día. Mándale mensajes positivos. Saben que yo durante mucho tiempo me he propuesto que al despedirme de mis hijos les digo una característica bonita o les digo, lo que más me gustó hoy de ti fue que sonreíste, que fuiste obediente, me gustó que fueras cariñoso, ¿no es cierto? Eso los ayuda a sentirse valorados, ¿ya? 9, respeta su espacio. El adolescente busca su espacio, ¿no es cierto? Así que igual si es que les toca compartir con hermanos, de repente ahí los adolescentes se complican, así que va a ser importante que aunque compartan, se respete su espacio y que tú luches como padre y madre que sus hermanos no tomen sus cosas, ¿ya? Los adolescentes necesitan tener un cierto grado de libertad, de espacio e intimidad. Ya, eso no significa que tengan que estar encerrados con todo el día y que uno no pueda ingresar a la habitación. No, está bien, quiere tener la puerta cerrada, pero si yo golpeo, me tienen que abrir, ¿no es cierto? Ahora, dentro de lo posible, si es que es un espacio donde hay más adultos que niños, perfectamente esa habitación puede estar abierta y mantener, ¿no es cierto?, su libertad, mantener su espacio y mantener su intimidad. ¿Ya? Ahora, esto no está reñido con supervisar y apoyar, ¿no es cierto? Porque siguen necesitando nuestra guía como padres y madres, ¿no es cierto? Den esa recomendación de que abran las ventanas, de que saquen la ropa sucia, ¿no es cierto? De que saquen los vasos, porque a veces los adolescentes acumulan vasos, tazas, si es que hace frío, ¿no es cierto? Y es importante, ¿no es cierto?, interesarse por sus estudios, por lo que ellos hacen en ese espacio, ¿no es cierto? Por los estudios, por sus gustos, por sus aficiones. ¿Sabes lo que tu hijo lee? ¿Sabe cuáles son los videojuegos que juegan tus hijos? ¿Sabes, no es cierto, a qué grupo siguen, qué tipo de música? Es importante cuáles son sus gustos. Por ejemplo, a nuestra hija le encanta, es increíble que le encanta este café Starbucks. O pasamos por un lugar y huele a café y es increíble. También le gustan mucho los tulipanes. ¿Sabes qué flor le gustan a tus hijos?
¿sí? Es importante que tú puedas interesarte en los gustos de ellos, aunque no sean los mismos gustos que los tuyos, y así también a respetarlos, ¿no es cierto? Ahora, ellos están listos. Falta que tú estés listo, que tú te prepares para poder establecer estos límites y poder establecer estas normas. Ellos las necesitan. Para ellos va a traer grandes beneficios, pero tú eres el que necesitas ponerte, ¿no es cierto?, las pilas, separar un tiempo para poder conversar con tu esposo, para poder establecer cuáles son los límites que tú quieres lograr para tu hijo. No va a ser el mismo límite de tu adolescente de 10 años con el de 14, con el de 17, ¿no es cierto? O sea, tenemos que contextualizar, por eso yo no les di un listado de normas que ustedes tienen que poner, de límites. O sea, yo les doy las ideas de dónde deben estar los límites, pero son ustedes los que tienen que establecerlos de acuerdo a tu realidad, de acuerdo a tu familia, a los horarios que ustedes tienen, a las costumbres que ustedes tienen, ¿no es cierto? Y a la forma de ser del adolescente. Eso es súper importante. Y bueno, compartir contigo porque de repente se hace como tan difícil el tener un adolescente. Pero mira lo que nos dice Jesús, Dios en Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Es decir, en otras palabras, te voy a tomar de la mano derecha y te voy a hacer un ganador, ¿no es cierto? Así que no tengamos temor, avancemos. Yo espero que el material de este taller pueda ayudarles, pueda ser de bendición para ustedes. Luego lo van a poder revisar en el canal del YouTube, ¿no es cierto? Para, para ver si es que les faltó ahí anotar algo, tal vez conversen con sus adolescentes y permitan, ¿no es cierto?, que estas normas y estos límites se creen de tal manera que puedan cumplirse, ¿sí? Muchísimas gracias, que Dios te bendiga.